Hola a todos, bienvenidos al podcast de SafeNess. Recuerden que lo comentado en este video constituye meramente la opinión de los participantes, por lo que de ninguna forma debe ser considerado como asesoría o recomendación financiera o de inversiones, ni por parte nuestra ni por parte de SafeNess. Y bueno, pues empezamos a presentarles algunos datos en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo. Aquí vemos cómo se ha comportado el dato de inflación, que pues bueno, lo que vemos positivo es que la inflación de bienes ya viene bajando, pero el tema en las últimas lecturas de inflación ha sido la lectura de servicios, ¿no, Arturo? Que se ha venido incrementando, ha venido haciendo un catch-up con la inflación en bienes. Sí, que fue el cambio que vimos durante la pandemia. A partir de marzo del 2020 hubo un cambio en el hábito de consumo de los americanos. Cambiaron de bienes a servicios, de servicios a bienes y empezaron a demandar muchos bienes. ¿Qué son bienes? Pues son vehículos, computadoras, celulares, artículos físicos, por así decirlo, y eso hizo que su precio se incrementara de forma muy estrepitosa por el tema del rompimiento de las cadenas de suministro. Pero lo que hemos venido viendo últimamente ya es que ha venido bajando el precio de estos bienes y ahora el consumidor, a la hora que se empieza a abrir la economía, que bueno, ya tiene rato, ¿no? Porque están abiertos restaurantes, parques y demás, están saliendo nuevamente a vivir experiencias más que consumir artículos. Sí, exacto. Además de que, pues, si tú brindas un servicio y te empiezan a subir el costo de los bienes, pues a lo mejor puedes absorber ese costo un tiempo, pero pues finalmente vas a tener que incrementar lo que cobras por tus servicios pues, para hacer un catch-up y no se te erosionen tus márgenes, ¿no? Y bueno, esta otra gráfica podemos ver la contribución, que hay cosas importantes. Por ejemplo, podemos ver que en 2021 algo que estaba contribuyendo de manera importante a la inflación era la inflación en los vehículos usados, que pues bueno, aquí, bueno, en vehículos y vehículos Vehículos en general, ¿no? en general, así es. Podemos ver que fue un componente que contribuyó de una manera significativa a la inflación. Ahora vienen bajando los vehículos de precios usados. De hecho, había gente que tomaba el incremento en los precios de vehículos usados y vehículos nuevos, vehículos en general, como un indicador adelantado de que venía inflación. Y pues bueno, ahora hemos visto que el cambio en el nivel de precios, o sea, el incremento en el nivel de precios año contra año ha venido desacelerando de una forma marcada. Probablemente inclusive los precios se empiecen a contraer, empiecen a tener una tasa de cambio negativa y empiecen a contribuir de forma negativa a la inflación. Que otra parte importante, como vemos aquí, es la parte de hogares, la parte de housing, el sector de real estate, que también, ¿no, Arturo? La tendencia aquí está pues bastante interesante de cómo se está desacelerando el sector por el alza en tasas, que lo vamos a ver más adelante, que también es probable que esto vaya a contribuir de forma negativa a las lecturas siguientes de inflación. Sí, más adelante justo vamos a profundizar en este tema. Me llama la atención, Walter, no sé cómo veas, Travel Services, que en septiembre ya no se incrementa. O sea, Travel Services está en 0% contra septiembre contra agosto, que también es un indicador puede ser de lo caliente que están los consumidores, ¿no? En estar, ya que es un producto de lujo, normalmente o sea, hay inflación cuando estamos viviendo épocas de bonanza y ya empieza, también está en cero. Sí, sí, sí. Aquí vemos cómo contribuía de forma importante también. Digo, algunas lecturas, bueno, aquí cómo contribuyó a la baja de forma muy Negativo, importante ajá. porque pues la economía estaba apagada, pero pues sí, creo que es algo positivo porque sí estábamos viendo mucha gente pues realizar viajes después de estar encerrados 2 años y pues bueno, que no esté contribuyendo a la inflación, pues creo que es algo positivo. Sí. Y luego en la siguiente, esta gráfica me parece que ya la habíamos mostrado, pero bueno, la actualizamos. Es el índice de precios de alimentos y agricultura de la ONU, donde vemos que también viene a la baja, pero digo, sí hay que decirlo, no sigue todavía en niveles bastante altos de la pandemia, de la pospandemia, pero bueno, sí se ha venido ya
y a desacelerando, que también es un sector muy importante. Sí, ya que vemos que los últimos cambios mensuales pues han sido a la baja, ¿no? Entonces, en la medición, en la métrica mensual, pues va a ser algo que contribuya negativamente a la inflación. Esta gráfica también está muy interesante, que pues es el cambio anual, o sea, el cambio año contra año, julio de 2020 contra julio de 2022 contra julio de 2021, hacia agosto y así septiembre, y vemos bastante interesante cómo viene disminuyendo, pues, componentes muy importantes como el componente energético, el petróleo, la gasolina, cómo el ritmo de cambio viene disminuyendo, ¿no? Sí, en el caso de esos, y cómo hay otros que no, o sea, sobre todo el tema de shelter, ¿no? Que es ¿cómo lo traducirías? Como habitación. O sea, vivienda, el gasto en vivienda, por así decirlo, también se ha venido acelerando por bueno, siempre es un indicador tardío cuando se van incrementando las rentas, que también ahorita vamos a profundizar en eso, pero sí, la realidad es que ya se empieza a ver una aceleración anual menor, que eso es lo que queremos ver. Sí, que obviamente, o sea, si el petróleo se mantiene en los niveles actuales, pues el ritmo de cambio contra octubre va a ser prácticamente cero, y pues bueno, si descendiera de estos niveles, pues veríamos ya una contribución negativa del petróleo y la gasolina en una comparación año contra año, que esto se le conoce como el efecto base, ¿no? Exacto. Y bueno, en esta si quieres comentar tú. Sí, aquí tenemos el indicador de inflación o la métrica oficial de inflación de rentas, el cambio anual, la tasa de cambio, que es esta línea pues de un tono más oscuro, de un tono gris oscuro, pero es un indicador que tiene mucho lag. Además, se publica, me parece que se publica trimestralmente, entonces es un promedio de los incrementos de los últimos 3 meses, pero hay empresas como Zillow, que es una startup que está bastante metida en el mercado inmobiliario, que pues hacen su propio índice y hacen su propio cálculo, donde pues vemos que de cierta forma estuvo funcionando como indicador adelantado. El oficial tenía un lag y pues bueno, ahorita el de Silo muestra que se viene una contracción bastante fuerte en la inflación de rentas, y pareciera ser que podemos esperar que las rentas contribuyan o empiecen, bueno, primero que empiecen a bajar su nivel de cambio, su ritmo de cambio en los datos oficiales de inflación, pero pues a futuro hasta que empiece a construir, hasta que empiece a contribuir de forma negativa a la inflación también. Y bueno, siguiendo con esto es mes a mes, cómo se está moviendo el precio de las rentas de las ciudades en Estados Unidos, y de llamar la atención, ¿no? Como de agosto a septiembre hay ajustes importantes en las rentas, y además de los ajustes importantes, pues claramente se ve que la mayoría están bajando de precio, nada más Cincinnati, San Luis, Indianápolis, yo diría que son como los relevantes. Los demás sí se ve de estas ciudades cómo ya están bajando las rentas, y es mucho lo que se habla, ¿no? Que la Fed está viendo indicadores pasados, y no qué es lo que hizo en su momento también cuando se tardó en incrementar casas. O sea, hasta que no lo vio en el Consumer Price Index, no empezó a elevar tasas cuando había muchas indicaciones de que se iba a presionar la inflación. Pues ahora estamos viendo lo contrario, ¿no? Hay muchos indicadores de que pues, la inflación hacia adelante va a ir cediendo. Sí, exacto. Y pues bueno, ahorita tenemos tasas muy altas, tenemos niveles de renta bajando, pues esto también está bajando la inflación en las rentas, porque también se están desacelerando el crecimiento en precios de las casas, que años pasados se incrementaron muchísimo, incrementaban 20% por año en 2021. A la gente le preocupa que se enfríe demasiado el sector inmobiliario, porque pues representa una buena parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Aquí podemos ver
la contribución del sector inmobiliario al Producto Interno Bruto de 1960 a la fecha, o sea, en los últimos 60 años, y pues sí vemos que es una parte importante, ¿no? Sí, Que de por eso hecho, es que hablamos tanto del sector de las casas, ¿no? Justo nos preguntaba una persona que nos sigue que por qué hablan tanto del sector inmobiliario. Pues es por esto, ¿no? Es un sector muy importante de la economía y que sirve muchas veces como termómetro de cómo está la economía americana. sí, que no representa todo el PIB, pero pues una quinta parte en cuanto a el costo de los hogares y los servicios, reparaciones, muebles, etcétera, y la construcción, pues en su conjunto, pues sí representan más o menos un quinto del PIB, ¿no? Esta actividad. Y bueno, ¿por qué es tan... ¿Por qué hay alertas sobre el sector inmobiliario? Pues bueno, por el alza de tasas tan fuerte que hemos tenido en los últimos meses o durante este 2022. Pues si antes con $2,500 de pago mensual y un pago principal del 20% de la casa, pues con esto te ajustaba te podías comprar una casa de alrededor de $750,000, pero pues como subieron tanto las tasas, que antes estaban alrededor de el 2%, ahorita están tocando casi 7%, como esto incrementa el pago de los intereses y el costo del dinero, pues ahorita nada más te ajustaría para una casa de $470,000. Y se ve, pues, el objetivo es claramente lo relevante que es el golpe, ¿no? Al bolsillo de los americanos con esto. Sí, o sea, la casa que te ajustas es de un valor 37% menor, que pues bueno, ahorita vamos a ver el nivel de tasas también para relacionarlo con esto. Y esto está muy interesante, Arturo, si la puedes platicar. Sí, esto es para darles una idea como el tamaño de las recesiones que ha habido puede ser crisis o de las contracciones económicas que ha habido y la duración que estas tienen. Por ejemplo, en la gráfica de la tabla del lado derecho se ve en la bolita más grande menos 26.7%. Esta es la Gran Depresión de 1929. El PIB se contrajo 26.7% y duró 4 años. Pues, todo el tiempo mientras estuvo bajando se estuvo contrayendo durante 4 años. Y por otro lado podemos ver las más recientes. Por ejemplo, ahí está la de menos 10.1, es la del COVID. Esto fue lo que bajó el COVID, la economía en el 2020. Y abajo, y arriba está la de menos 4%, que es la gran crisis financiera. Entonces, la intención de esto es darnos cuenta del tamaño que pueden llegar a tener las depresiones, viendo claramente que la del 29 está pues, totalmente superando a las demás. Y en la tabla del lado izquierdo se ve el promedio que duran los ciclos económicos. Por ejemplo, las expansiones duran en promedio 47 meses y las recesiones duran en promedio 14 meses. Esto no quiere decir que se vaya a repetir o que vaya a ser por el estilo. De hecho, pues de 2008 al 2020, que duró todo un ciclo de expansión económica sin recesión, que si no me equivoco ha sido el más largo de la historia, y pues cuánto pudiesen durar estas recesiones hacia adelante. Estás en mute, Walter. Hemos platicado por qué 2022 ha sido un año tan complicado. Esto pues que no solamente los activos de riesgo como las acciones han tenido un desempeño negativo, han retrocedido, el rendimiento que han generado este año pues está en menos 25, menos 35% para el Standard & Poor's, pero no solo los activos de riesgo han sufrido, también activos como los bonos gubernamentales que no tienen riesgo de crédito, pues el año actual, 2022, hasta la fecha, es el
cuarto peor año después de 1721, después de 1865 y después de 1920. Aquí podemos ver cómo los bonos gubernamentales pues, han bajado más del 20%. Esto pues obviamente ha golpeado la riqueza de los tenedores de deuda en Estados Unidos. Y pues bueno, ¿por qué ha sucedido esto? Pues esto ha sucedido porque, por ejemplo, ahorita tenemos la tasa de 10 años, pues la tenemos en niveles que no veíamos hace prácticamente 14, 15 años. También porque es muy diferente que pues vayan subiendo la tasa en 2 años a la velocidad que estamos viendo ahorita, que pues prácticamente en unos meses pues tuvo movimientos en vertical, muy en vertical, como los que vemos de 2022. Y pues recordemos que para los activos de deuda, para los activos de renta fija, cuando las tasas suben, los precios bajan, ¿no? De hecho, aquí podemos ver cómo se están de golpeados distintos plazos de vencimiento, distintos nodos de la curva de bonos gubernamentales. Este es un ETF que tiene bonos de más de 20 años, treasuries de más de 20 años. Ha caído desde sus máximos en 2020, ha caído un 43.51% y pues bonos de 7 a 10 años pues también se han visto bastante golpeados, casi lo mismo que el Standard & Poor's y pues han caído en lo que va del año 22.45%. Esto es algo, la verdad, impresionante porque si pensamos en una persona que invirtió en bonos de 20 años hace 10 años, quizá invirtió en estos bonos para su retiro, pues primero sí vio rendimientos bastante significativos, de hasta superiores al 70%, pero con el movimiento de las tasas de hoy, pues prácticamente se borró todo el rendimiento y de hecho pues ahorita iría en terreno negativo. Ojo, esto suponiendo que todo el tiempo está invirtiendo en bonos con un plazo de 20 años, o sea, cuando bajan a 15, 16 años, se venden esos bonos y se recompran bonos de 20 años con estos ETFs, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa parte es muy, muy relevante. O sea, es el objetivo de tener la duración en esos plazos. Y bueno, el golpe no ha sido solo en los mercados de bonos gubernamentales. Estas son todas las clases de activo que existen dentro de deuda. Y bueno, como podemos ver en lo que va del año, todos están negativos. Todos están negativos. US High Yield, municipales, bonos con duración mayor a 10 años, bonos con grado de inversión, los TIPS, que son los bonos con cobertura inflacionaria, que aquí muchos de los clientes piensan que cuando compran un bono budizado, que es el equivalente aquí en México, ¿por qué va negativo si la inflación está fuera de control? ¿Y por qué están negativos? Recuerden que tiene también un componente de tasa, entonces también subieron sus tasas y también por eso es que el rendimiento es negativo. Entonces, bueno, la verdad es que para los inversionistas americanos, a diferencia de aquí de México, cualquier portafolio, el que sea, traiga lo que traiga, 100% de deuda, 100% equity, mitad y mitad, pues está golpeado, ¿no? Los golpes en el portafolio 100% en dólares, para la gente que siempre dice que quiere invertir todo en dólares, pues bueno, los golpes allá se han sido muy, muy fuertes. Sí, que aquí en México también se han bajado los instrumentos gubernamentales con duración pues de 5 años o de 10 años o de más años, pero es muy, muy diferente. O sea, por ejemplo, mientras allá los bonos de 7 a 10 años han bajado 22%, pues aquí más o menos los de 7 años pues han bajado un 5% máximo este año, ¿no? Entonces, sí han sufrido, pero pues mucho menos que los treasuries. Pues, obviamente, entre menos es tu baja, pues más rápido y más probabilidades vas a tener de recuperar, ¿no? Esta gráfica también está interesante, que nos muestra el crecimiento en utilidades por década. Si quieres ahondar un poquito más en la gráfica, Arturo. Sí, la idea de esta data es que
el que crezcan las utilidades no necesariamente habla de los rendimientos que va a tener el Standard Poor's 500. Por ejemplo, en los 30 las utilidades bajaron 42%, que es la época de la Gran Depresión, y el Standard Poor's 500 sí prácticamente estuvo flat, no gasté nada en toda la década de los 30. En los 40 estuvo alineado el rendimiento con el crecimiento de las utilidades de las empresas, pero me llama mucho la atención los 50. En los 50 las utilidades solo crecieron 46% y el Standard Poor's creció 486%. Entonces se dio por revaluación de múltiplos. Incrementó el precio al que se pagan las acciones, se volvieron más caras y es por eso que se dan estos rendimientos. Y bueno, viendo un poquito allá, viendo más a lo más reciente, en la época de 2010, las utilidades crecen 173% y el Standard Poor's 500 256%. Entonces se revaluó el mercado. ¿Por qué se revaluó el mercado? Pues bueno, se revalúa por cuando estamos en un ciclo económico bueno, cuando hay crecimiento, pues, se pagan mejor las utilidades, porque hay mayores expectativas de crecimiento hacia adelante, o no se perciben tantos riesgos y por eso empiezan a pagar más caro las empresas. También los niveles de tasa pues influyen mucho. Recordemos que las valuaciones de las empresas, en teoría, supuestamente son los flujos, las utilidades que van a generar en los próximos 10, 20 años traídas a valor presente. Entonces, la década de 2010 fue una década atípica con tasas de interés muy bajas, y pues estas tasas de interés bajas pues generaban un valor alto de los proyectos de inversión. Exacto. Y esto es un poco cómo son los retornos del Standard Poor's 500 de 1930 a 2021, cuando las utilidades crecen o cuando las utilidades bajan. Y bueno, aquí lo irrelevante es el hasta abajo, el promedio. Cuando las utilidades suben, el promedio de rendimientos es 10.2%, y cuando las utilidades bajan, el promedio es 9.8%. El mensaje aquí es que hacer el timing del mercado, es decir, timing en el sentido de saber en qué momento entrar o qué momento comprar. Si estamos viendo que las utilidades crecen, vamos a pensar que es el momento de comprar, ¿no? O es el momento de vender, pero la realidad es que no, o sea, no va a tener mucha relevancia en cómo se comportan. Si las utilidades están creciendo, las utilidades están bajando, va a ser muy difícil lograr identificar cuál es el momento ideal para estar en el mercado, como siempre lo hemos venido diciendo. En la siguiente gráfica es un poco, los datos es un poco las expectativas que se tienen hacia adelante del crecimiento de las acciones, de dónde va a estar el Standard Poor's 500 y el crecimiento de las utilidades. Lo pongo como referencia, la realidad es que nunca le atinan los analistas a dónde va a estar el mercado, pero bueno, para que se den una idea, ahorita el Standard Poor's 500 está en 3.700 puntos y así un promedio, lo que veo aquí, más o menos esperan que para el próximo año estén en 4.000 puntos, es decir, sí esperan que haya algo de crecimiento en el Standard Poor's 500 para el próximo año. Y el lado derecho son las utilidades, lo que se espera que crezcan las utilidades del Standard. Bueno, más bien que se espera, donde se espera que estén las utilidades de las empresas del Standard Poor's 500. Esta gráfica, si quieres comentarla, Walter. Sí, pues aquí podemos ver la distribución de los rendimientos del mercado accionario de 1928 a 2022, donde el promedio del mercado pues ha sido un 7.6%. Aquí nos indica la frecuencia. Realmente mercados bajistas superiores al 20%, pues vemos que son pocos, o sea, incluido ya el que estamos viviendo actualmente. Mercados bajistas superiores a eso, pues también solo ha habido un par de menos 34, un par y uno de menos 33, más o menos. La teoría nos dice que pues los rendimientos, o como tratan los rendimientos, es como si fuera una distribución normal, pero pues nos damos cuenta aquí que pues realmente no
no sigue una distribución tan normal los rendimientos del mercado accionario, sino que tenemos, pues digamos, colas gordas en la distribución aquí y pues está muy aplanada en esta parte. Lo que nos preocupa a todos o lo que nos da mucho miedo pues es volver a llegar a estos extremos, pero bueno, los mercados, algunas personas nos gustan porque pues realmente son apuestas asimétricas, solo si pierdes todo, vamos a pensar, cae un meteorito y todo se va al carajo, pues perderíamos solo lo que estuviéramos expuestos ahí, pero mientras el mundo siga creciendo y las empresas sigan generando ventas, pues la ganancia es ilimitada, ¿no? Básicamente, por eso ahí tenemos la asimetría, aquí tenemos la distribución igual del rendimiento de los bonos del mismo periodo y pues vemos que lo que estamos viviendo pues no había pasado prácticamente nunca desde 1928. En promedio los bonos pagan un 3,5. Y la Aquí pues distribución sí es más normal, ¿no? O sea, es más similar a una distribución normal en la curva de bonos. Y mucho el objetivo de esta gráfica, Walter, yo lo que platicaba con un cliente es pues, que vean lo que ha sido este año, ¿no? O sea, creo que una gráfica dice mucho más que mil palabras de lo que ha sido este año. Bonos, el peor año de la historia, y mercado, el cuarto peor año de la historia. Entonces, ha sido claramente un año complicado, difícil para ser inversionista. Y en la C, la que está abajo del lado izquierdo, te habla cómo estaría un portafolio que es 60% en acciones y 40% en acciones, que lleva un rendimiento de prácticamente menos 20%, y lleva el tercer peor rendimiento de la historia, el caso de este portafolio con un, como digo, menos 20%. Entonces, pues sí ha sido un año complicado para mantenerse invertido, que es pues de lo que se trata esto, ¿no? sí, claro. Y lo curioso es que en volatilidad, o sea, sí hemos visto volatilidad alta, pero pues no hemos visto volatilidad extrema como la vimos en la gran crisis financiera o durante la pandemia, ¿no? Que ojo, no quiere decir que no la vayamos a ver, pero pues sí hago notar esto porque pues hasta ahora sí podríamos decir que la caída de los mercados ha sido ordenada, ¿no? En cierta medida. Sí. Esta tabla también está bastante buena, si no la explicas, Arturo. Este es lo que siempre decimos, invertir en el mercado accionario es de largo plazo y te habla de las probabilidades que tienes de tener un año positivo, un año negativo como inversionista. Entonces, si solo inviertes a un año, vamos a pensar que inviertes hoy, 21 de octubre del 2022, con el objetivo de retirar tu dinero el 21 de octubre del 2023, tienes una posibilidad de que el 70% de que sea positivo tu rendimiento. Si inviertes a 3 años, tienes una posibilidad del 78%, a 5 años 80%, a 10 años 87% y a 20 años 100%. Ojo, este es rendimiento real, es decir, después de inflación. Si se dan cuenta, si invertimos a más de 20 años, tenemos 100% de probabilidades de tener un rendimiento superior a la inflación. Por eso es que es muy importante, it's not about, siempre lo decimos, no es about timing the market, o sea, no se trata del momento ideal de comprar en el mercado, sino es el tiempo que estés invertido en el mercado. Y luego habla de los bonos, a la que sigue los bonos es abajo, y sí vemos que los bonos sí existen en casos, periodos de más de 20 años donde no le ganan a la inflación, y por eso es importante tener un portafolio diversificado con un elemento de equity para poder para poder subir estas probabilidades. Y en un portafolio 60-40, si se dan cuenta, las probabilidades de que tengamos rendimientos positivos son inclusive mayores a las de un portafolio de 100% en renta variable. Esto por la función que ejercen los bonos en épocas de volatilidad. Exacto. Y bueno, este texto lo pusiste, Arturo. Sí. Lo que digo, me gustó mucho porque lo que dice ese texto es que mucho de lo que hacemos como inversionistas es que cuando los plazos de inversión cuando hay volatilidad en el mercado, cuando hay sangre en el mercado, como es el caso de ahorita,
los inversionistas queremos desinvertirnos, queremos recortar nuestro horizonte de inversión, es decir, elegir instrumentos de menor riesgo que son ideales para clientes que van a menor riesgo, que es mucho lo que está pasando ahorita en México. Los clientes que tienen portafolios, que tienen algo en acciones, en la ponderación que sea, como no les ha ido bien y ven que la tasa del CETE a un año está al 10%, quieren vender todo y cambiar esas CETES al 10%. Es decir, recortar su horizonte de inversión, lo cual es un gran error, porque como vimos en la gráfica anterior, en el largo plazo, si estamos invertidos en bonos, que son instrumentos de menor plazo, hablando de CETES en este caso, pues no vamos a lograr el objetivo de obtener una riqueza mayor a la inflación. Entonces, por eso es muy importante que no cambiemos nuestro horizonte de inversión en estos momentos de volatilidad. Sí, exacto, que muchas personas lo hacen porque pues realmente yo como le digo a los clientes es que es como si vivieran dos personas dentro de nosotros, ¿no? Uno, un mini Walter que siempre está pensando en el corto plazo y otro Walter que está pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, gran trabajo de parte de los asesores, pues es justo que los clientes logren dominar su personalidad de corto y de largo plazo. Exacto. Bueno, en esta gráfica pues vemos las bajas que tiene el Standard & Poor's durante el año y cómo termina cerrando el Standard & Poor's, ¿no? Por eso en todos estos mercados pues vemos los puntitos rojos, pues caídas que tuvo el índice durante ese año de máximos a 18%, 13, 9, 8% en algunos años, 34% en otros años. Pero sí, como podemos notar, pues muchos años termina positivo, o sea, regresan estas pérdidas y vuelven a realizar máximos o vuelven a subir, a continuar una tendencia alcista. Y pues bueno, este año, pues ahorita se ve más o menos así. Llevamos una baja máxima de 25-26%. Ahorita ya recuperó algo los mercados, deberían de estar en 22, 23, ¿no, Arturo? Más o menos. Sí. Pero, pues lo importante de esto no es que quiera decir que pueda hacer que este año cierre positivo en 3 meses. Yo creo que el mensaje o lo que podemos sacar de esto, pues es que los mercados, cuando hablamos en general de los mercados se recuperan. Ojo, no es lo mismo decir que los mercados en general se recuperan que todas las acciones se recuperan, ¿no? Porque hay algunas acciones que caen y jamás se recuperan. Exactamente. Esta gráfica lo que trata de decir es si lo que pasó en el pasado va a hacer que el rendimiento hacia adelante sea positivo. O sea, te habla de que si en los últimos 9 meses tuvo un rendimiento negativo, ¿cómo va a ser hacia adelante el rendimiento? Y la realidad es que te dice que no existe correlación alguna. Es decir, que el mercado haya bajado este año 25%, la realidad es que no quiere decir que el siguiente año vaya a tener un rendimiento muy bueno positivo. O sea, esa es la intención de esta gráfica, de forma muy sencilla, decirles que no va a tener nada que ver, ¿no? Que este negativo hacia adelante no es indicativo una cosa de la otra. Sí, sino el mercado que haya bajado 20-25% en 9 meses, si influyera, pues veríamos todos los rendimientos en este cuadrante, ¿no? Y no estarían tan dispersos. Exacto. La siguiente gráfica habla de... Me gustaría pasar mejor a la que sigue, Walter, de una vez. Es la última, pero esta habla de los mínimos que ha hecho el Standard & Poor's 500 en lo que va del año, bueno, del 2020 a 2022. Y... Sí, exactamente. Y en lo que de 2020 a 2022 van 18 comparados con toda la década de los 2010.
O sea, el 2010 fue toda la época del 2010 fue súper positiva y bueno, nada más en estos 2, 3 años ha sido sumamente negativo, que es un poco también lo que les decimos a clientes, ¿no? La realidad es que de COVID a la fecha ha sido una época muy, muy complicada. Sí, extraña. Perdón, esta gráfica se las leí mal. Sí, sí, me di cuenta ahorita. Sí, si influyeran que el mercado paga 20% negativo y los retornos fueran positivos, pues veríamos todos los puntos aquí, ¿no? Y los vemos que están muy, muy dispersos. Igual si paga positivo y esto influyera en que los mercados o pagaran positivo o negativo, pues veríamos todos los puntos concentrados en el lado izquierdo o en el lado derecho de la gráfica, pero pues como vemos hay mucha dispersión y por eso lo que decía Arturo, no hay correlación. Y bueno, pues básicamente esos son los datos que... Como que se perdió Walter, pero sí, básicamente es lo que queremos compartir esta semana, ¿no? Y de mi parte sería todo. ¿Tú, Walter? Sí, de mi parte también sería todo. Se perdió la explicación del gráfico de Scatter, ¿verdad? No. Sí se escucha. Esa sí se escuchó. Y pues bueno, vamos a seguir monitoreando los datos. Como ya lo han visto en otro video, seguimos en mercados extraños, en mercados que han sido complicados, pero pues bueno, como vemos, hay que seguir monitoreando la inflación. Nosotros no somos tan osados de emitir predicciones, pero pues bueno, como siempre decimos, el mundo es muy dinámico y pues pareciera que con todo y la guerra de Rusia a Ucrania, el tema energético, etcétera, la desaceleración por las tasas de interés, pues de momento el mundo se ha ido acomodando y pues aunque de corto plazo la situación todavía se ve complicada, pues creo que hasta ahora los mercados se han mostrado resilientes, que pues lo podemos ver en la temporada de reportes que justo está sucediendo en este mes de octubre, donde ha habido compañías que les ha ido mal, como Snapchat, pero otras empresas como Bank of America, pues les fue muy bien, que inclusive el CEO, el director general, comentó que pues sus clientes se habían mostrado resilientes a la inflación y mostraban buenos balances en sus cuentas. Eso sería algo agregar importante y pues sin más, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.